haya pasado por el segmento de radiología y tenga conocimientos sobre las diferentes técnicas que se usan para el diagnóstico. Ustedes deben ya saber de que el diagnóstico adecuado se basa fundamentalmente en tres pilares. El pilar que yo considero el más importante de todos es la clínica. El segundo, laboratorio. Y tercero, radiodiagnóstico. Cuando yo incursé mis primeros años de especialización allá a fines de los años 60, no teníamos más que radiología y laboratorio, sobre radiología convencional y algunos procedimientos invasivos como era la angiografía endovascular, la neumoencefalografía, la ventriculografía central, que son técnicas que con el advenimiento de la tomografía y de la resonancia prácticamente ya no se utilizan, pero se utilizaron mucho para hacer diagnósticos adecuados. Pero cuando yo recibía a un paciente, tenía el reto de, antes de hacer cualquier procedimiento, hacer el diagnóstico clínico. Y eso era fundamental porque de acuerdo al diagnóstico clínico uno traza senderos por donde llegar a un diagnóstico correcto. La radiología, como ustedes saben, fue descubierta por Röntgen en el año 1895 y hasta 1930 lo único que hacía era tomar placas simples y fundamentalmente diagnóstico de fracturas, de luxaciones, de ciertos tumores mediante radiografía simple. A partir de los años 30 más o menos idearon los medios de contraste, sobre todo medios de contraste opaco que se tomaban para hacer diagnóstico de lesiones del aparato digestivo fundamentalmente. A partir después de los años de la Segunda Guerra Mundial, más o menos se comenzó a usar radioisótopos y nace la medicina nuclear. Entonces, al radiodiagnóstico se aúna la medicina nuclear, en donde se emplean fundamentalmente moléculas marcadas que son atrapadas por el órgano que se quiere estudiar, y de acuerdo a ese atrapamiento uno puede hacer diagnósticos de diferentes patologías, tanto renales como tiroideas, sobre todo actualmente óseas, mediante medicina nuclear. Alrededor de los años 60 se va a idear otro método de diagnóstico que es la ultrasonografía. Y la ultrasonografía, mediante un dispositivo que es un cristal piezoeléctrico que manda ondas de choque y que rebotan y que generan una imagen, se puede obtener imágenes muy adecuadas de la glándula tiroides, de los órganos abdominales, fundamentalmente hígado, riñón, y diagnosticar diferentes patologías. Entonces tenemos ya radiodiagnóstico, medicina nuclear, ultrasonografía, y alrededor del año 72 en que Hansfield idea la tomografía axial computarizada, viene otro procedimiento diagnóstico que hace cortes transversales del organismo y vamos a ver que los órganos van a tener diferentes valores de atenuación y van a poder representarse en forma de estudios axiales diferentes patologías. Y a partir de los años 84, 85 nace la resonancia magnética, en donde lo que se emplea es un gran magneto. Actualmente los magnetos disponibles a nivel mundial son los de 1,5 Tesla. ¿Y qué cosa es la resonancia magnética? Cuando el paciente ingresa a un equipo de resonancia magnética, que es un dispositivo como un túnel igual que la tomografía, todos los portones del organismo, ustedes saben que nuestro organismo está constituido fundamentalmente por agua, y en el agua predominan los portones de hidrógeno. Entonces, cuando el organismo entra, todos los portones de hidrógeno, porque lo que se hace en nuestro medio es resonancia magnética protónica,
todos los protones se alinean en relación al campo magnético principal. Se dice entonces que los protones han ganado una magnetización longitudinal que está orientada al campo magnético del equipo. Y en esas situaciones, el mismo equipo manda ondas electromagnéticas que transforman la ganancia magnética en sentido longitudinal, la transforma hacia la transversal. Dependiendo mucho de el tiempo en que uno haga la onda electromagnética y de recuperar la señal, entonces se obtienen diferentes secuencias de pulso. Y esas secuencias de pulso, como ustedes habrán escuchado, son secuencias en T1, secuencias en T2, densidad de protones, y últimas como son la secuencia de inversión de recuperación para atenuación de líquido libre, que es el FLARE. El FLARE es muy parecido al T1, pero no es un T1, y sirve mucho para ver lesiones de la sustancia blanca. Entonces, en esta charla yo voy a presentar fundamentalmente imágenes en T2, FLARE y T1, en donde uno va a ver las alteraciones de la sustancia blanca. Como ustedes saben, la sustancia blanca del organismo, llámese por ejemplo el sistema nervioso central, en el sistema nervioso central ustedes van a tener en los hemisferios cerebrales la corteza cerebral, y debajo de la corteza cerebral está la sustancia blanca, que es una sustancia que está constituida fundamentalmente por lipoproteínas. Y me había olvidado decirles que en las secuencias ponderadas en T1, todo lo que es grasa brilla, pero también la grasa brilla en T2, pero con una menor valor de atenuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno está haciendo una resonancia magnética del encéfalo, va a ver la corteza cerebral de un tono gris en T1, en tanto que la sustancia blanca la vamos a tener brillante. No es lo mismo en T2, porque la sustancia blanca en T2, anótenlo, va a tener una expresión oscura. La sustancia blanca en T2 va a ser oscura. Igual que en la secuencia que es en FLARE, o sea, la inversión de la recuperación para atenuación de líquido libre. Otro concepto que les quiero decir es que la sustancia blanca está formada por unas células de la glía, que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman la sustancia blanca en el sistema nervioso central, en tanto que en los nervios periféricos está formada por las células de Schwann. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y a nivel periférico en los axones por las células de Schwann. Ahora, las lesiones, por lo general, si están por encima de una membrana que corresponde a la meninge, que es el tentorium, en el sistema nervioso central, las lesiones que están por encima del tentorium se llaman supratentoriales y son fundamentalmente hemisféricas, y las que están por debajo del tentorium se llaman infratentoriales o de la fosa posterior. Supratentoriales, mayormente hemisféricas, infratentoriales o de la fosa posterior. Ahora, las lesiones pueden nacer del parénquima cerebral o pueden nacer de estructuras que comienzan en las estructuras que rodean al parénquima cerebral. Las que dan dentro del parénquima cerebral se van a llamar intraparenquimales o intraaxiales. Intraparenquimales o intraaxiales. Y las que están fuera del parénquima, como puede ser por ejemplo la leptomeninge o vasos externos al hemisferio, o otras estructuras que pueden estar relacionadas, que pueden ser óseas por ejemplo, se van a llamar
lesiones extraaxiales. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy día. Entonces, ahí estamos. En el sistema nervioso central, la vaina de mielina se forma por la fusión de membranas de oligodendrocitos que se envuelven concéntricamente alrededor del axón, adoptando una capa multilaminar. Ahí es un punto y coma. Cada oligodendrocito envía múltiples extensiones celulares que engloba segmentos intermodales de 1 a 20 o más axones. En el sistema nervioso central, la mielina se localiza en el cerebro, en el tallo cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. En el sistema nervioso periférico, en los nervios craneales, y en este sistema la producen las células de Schwann y solo para un segmento axonal. La mielina proporciona el soporte fisiológico, estructural y metabólico de los axones. En su ausencia, los axones se hacen vulnerables a diferentes injurias y pueden eventualmente degenerar. Su función principal es dar velocidad al impulso nervioso. Entre más larga y gruesa sea una vaina de mielina, mayor será la velocidad de conducción. Ahora, las enfermedades de la mielina se pueden dividir en dos grandes grupos: enfermedades dismielinizantes y enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes son aquellas en donde la mielina no se forma adecuadamente. Me había olvidado decirles que la mielina comienza a formarse a partir del 6º mes de gestación. Se completa más o menos alrededor de los 2 años y prácticamente ya total a los 5 años, pero sigue formándose a través de la vida. ¿Ya? Y las enfermedades en donde la mielina no se forma adecuadamente por un proceso de falta de sustancias esenciales, algunos procesos en donde no se puede desarrollar adecuadamente la mielina, se van a llamar enfermedades dismielinizantes. Pero una vez que la mielina se forma adecuadamente y esta se altera por alguna noxa, esa noxa puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser degenerativa, o puede ser por alguna noxa como el alcohol o como la radiación o como la quimioterapia. Todas estas afecciones pueden alterar a la sustancia blanca y en ese caso se va a llamar enfermedad desmielinizante. Lo que voy a presentar hoy día son enfermedades desmielinizantes en el adulto. Las enfermedades entonces desmielinizantes engloban a todas aquellas entidades en donde existe una falla primaria en la formación de la mielina. Hay algunas enfermedades como la adrenoleucodistrofia y la leucodistrofia metacromática como ejemplo. En las enfermedades desmielinizantes, la mielina se forma normalmente y se lesiona cuando hay un proceso de enfermedad asociado, como puede ser, por ejemplo, la esclerosis múltiple o la encefalomielitis diseminada aguda. Esclerosis múltiple. La enfermedad desmielinizante más frecuente observada en la experiencia neurológica en adultos es la esclerosis múltiple.
Actualmente a nivel mundial es considerada como la segunda causa de discapacidad en la población joven, después de los accidentes, ¿no? Sobre todo automovilísticos. La enfermedad tiende a afectar a personas entre el segundo y tercer decenio de la vida, pero hemos observado casos tanto en niños como en personas de la tercera edad. Afecta más al sexo femenino en una proporción de 3:1, a gente de raza blanca más que a la población negra, y geográficamente tiene tendencia a presentarse más en personas que viven en los polos y con menos frecuencia en sujetos del trópico. La esclerosis múltiple es un padecimiento complejo de naturaleza autoinmunitaria con factores predisponentes genéticos interactuando con factores ambientales. El riesgo de padecer esclerosis múltiple aumenta de 2 a 4% entre las personas que tienen un familiar en primer grado, en tanto que en la población general se estima más o menos en 1 por 1000. Entre el 10 y 20% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen un familiar en primer grado con algún padecimiento autoinmunitario, como puede ser lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Crohn, miastenia gravis o diabetes mellitus tipo 1. Patológicamente se caracteriza por la presencia de áreas perivasculares de desmineralización a las que se llama placas. Histológicamente, las lesiones más recientes presentan un infiltrado por linfocitos T4 y las crónicas una reacción astrocitaria que le dio el nombre de esclerosis en placas. La resonancia magnética es el mejor método para la demostración de las placas en el sistema nervioso central, encontrándose en el 93% de los pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida. Las lesiones son consideradas como típicas de esclerosis múltiple si son de gran intensidad, ovaladas, perpendiculares al eje mayor del cuerpo calloso, si miden más de 5 milímetros de diámetro y si están localizadas en la sustancia blanca. Entonces, lo que hemos visto es enfermedad desmineralizante primaria, ¿no? Que es la esclerosis múltiple. Pero hay otros factores que producen una enfermedad desmineralizante secundaria. Por ejemplo, procesos metabólicos, tóxicos y traumáticos. Dentro de los procesos metabólicos está la mielinolisis pontina central. La mielinolisis pontina central es una alteración que se genera cuando el paciente ha tenido una baja muy importante de sodio y esta se restablece en forma muy rápida y genera lesiones a nivel de la calota protuberancial. Otros procesos son, por ejemplo, tóxicos son el alcohol, el alcoholismo crónico, la radiación por diferentes patologías, fármacos con quimioterapia, cocaína y heroína, y toxinas como metales pesados, plomo y mercurio. Y hay una que es importante tenerla presente porque se van a generar múltiples focos de desmineralización por debajo de la corteza cerebral en pacientes que han tenido una lesión axonal difusa. ¿Y qué cosa es la lesión axonal difusa? La lesión axonal difusa es un proceso que se produce cuando hay un traumatismo por accidente automovilístico a gran velocidad, en donde va a haber una disrupción de los elementos vasculares que están por debajo de la corteza cerebral y generan múltiples pequeñas hemorragias que después se van a transformar en áreas de gliosis y que se van a ver como múltiples focos de desmineralización subcortical que uno las podría interpretar en sujeto joven como una desmineralización. Es, por supuesto, una desmineralización, pero
de origen traumático, que se conoce como lesión axonal difusa. La esclerosis múltiple clásica o tipo Charcot corresponde a la mayoría de casos de esclerosis múltiple. Se presenta mayormente en la tercera o cuarta década de la vida, 15% aparece antes de los 20 años de edad, 10% después de los 50 años de edad. Es 2 a 3 veces mayor en mujeres que en varones y es infrecuente en niños. La esclerosis múltiple clásica tiene como síntomas deterioro de la visión, visión doble, debilidad, entumecimiento, parestesias, trastornos de la marcha, pérdida de control de esfínteres, ceguera, parálisis y demencia, pero ya en fases más avanzadas. Hoy día, por ejemplo, vi a una paciente mujer de 28 años de edad que lo único que tenía ella era que de vez en cuando tenía una especie de fogonazos de brillantez a nivel del ambiente, ¿no? Fogonazos de brillantez, y además tenía cierto entumecimiento en los miembros superiores. Hemos encontrado múltiples focos de desmineralización de distribución difusa en la sustancia blanca subcortical. Es el primer examen de resonancia magnética que se hace el paciente. Entonces, por la edad y por los síntomas clínicos, entonces estoy obligado a decirle al médico referente que se debe descartar la posibilidad de una esclerosis múltiple. Y por supuesto, se verá en la evolución del paciente. Y hay otras formas de esclerosis múltiple, pero por el tiempo vamos a pasar estas formas que son más raras. Esta sí es importante conocerla. Se llama neuromielitis óptica o esclerosis múltiple tipo DELIC. Por lo general se presenta en mujeres jóvenes y en donde el síntoma principal es un compromiso visual uni o bilateral, más frecuentemente unilateral, y acompañado por trastornos de la marcha, que muchas veces puede ser ataxia o también problemas de tipo medular. Entonces, es el síndrome de desmineralización del nervio óptico y la médula espinal de comienzo agudo que aparece casi al mismo tiempo y domina el cuadro clínico. Aproximadamente el 50% de estos pacientes mueren en varios meses. Así que hay que tenerla presente, sobre todo mujeres jóvenes que comienzan con un problema de tipo visual. La sensibilidad de la resonancia magnética para las lesiones de la esclerosis múltiple excede mucho a la del examen clínico y el resto de modalidades de imagen. Pero la resonancia magnética no es específica para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ya les he dicho, por ejemplo, que una lesión axonal difusa puede simular una esclerosis múltiple, y ahí depende mucho la clínica y por supuesto el laboratorio, porque hay pruebas de laboratorio que van a definir más o menos el diagnóstico. La resonancia magnética convencional puede ser normal en más del 25% de los pacientes con diagnóstico clínico probado de esclerosis múltiple. Los hallazgos en resonancia magnética deben ser incluidos junto con los datos clínicos y de laboratorio. Ya. Y esto ya son para reforzar conocimiento. La resonancia magnética es la mejor técnica para clínica para demostrar lesiones en el 95% de los pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definitiva. Aproximadamente el 70% de los pacientes con esclerosis múltiple
tiene una concentración elevada de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo y el 90% aproximadamente una elevación de bandas oligoclonales. Las lesiones en la sustancia blanca periventricular perpendiculares al eje mayor del cuerpo calloso se conocen como dedos de Dawson y se atribuyen a cambios inflamatorios alrededor del eje mayor de la vena medular. O sea, son lesiones de desmielinización que aparecen con hiperintensidad de señal en T2 y en FLER y que son perpendiculares al eje mayor del cuerpo calloso. Se llaman dedos de Dawson. Ya, entonces, acá tenemos imágenes axiales, coronales y sagitales. Algo que me había olvidado de decir, que la resonancia magnética permite obtener imágenes en los tres planos ortogonales: axiales, coronales y sagitales. En T1, en T2, en FLER y en otras secuencias rápidas como son el gradiente, la difusión, el mapa de coeficiente de difusión aparente, supresión de grasa y tres últimas más en axial, coronal y sagital si es que le ponemos contraste. De tal suerte que en un estudio de resonancia magnética uno puede tener 9 modalidades de presentación de imágenes con diferente señal, porque lo que hace la resonancia es más o menos definir la calidad de tejido por la señal, ¿ya? Definir la calidad de tejido por la señal en las diferentes secuencias. Miren ustedes. Ya, entonces, este es un T1, este es un T2, este es un FLER en axial. Este es un T2 coronal y estas son imágenes en FLER. ¿Ya? La imagen en FLER, que es inversión de la recuperación para atenuación del líquido libre, es muy parecida al T1, pero uno diría también un poco parecida al T2. Lo que pasa es que es esta secuencia que ha suprimido el líquido libre, que está en el espacio subaranoideo y dentro del sistema ventricular. Entonces el FLER suprime el líquido libre y tenemos esta imagen que es muy parecida al T1, pero no es un T1. En el T1, el líquido cefalorraquídeo que está dentro de los espacios subaranoideos y en el sistema ventricular aparece oscuro, tiene hipointensidad de señal. En T2 el líquido aparece hiperintenso y en FLER aparece hipointenso. ¿Con qué finalidad? Porque ustedes pueden ver que aquí hay lesiones periventriculares, pero que casi no se definen porque el ojo no los distingue del líquido cefalorraquídeo que está dentro del sistema ventricular. Entonces suprimimos el líquido libre y tenemos esta secuencia. Y ahí, aquí sí podemos ver que hay áreas de desmielinización periventricular, que en el estudio sagital en FLER la podemos ver muy bien. Están en el cuerpo calloso y están con una disposición prácticamente perpendicular al eje mayor del cuerpo calloso. Estos son los dedos de Dawson. Y entonces, esta imagen en un paciente, en mujer joven, plantea el diagnóstico de una esclerosis múltiple. Ahora sí, la siguiente. Acá hay áreas de desmielinización que comprometen el tallo, el segmento cervical de la médula espinal, ¿no? Enfermedad también desmielinizante. La siguiente. Este es otro caso de esclerosis múltiple. Ustedes pueden ver que todas estas secuencias corresponden a cortes axiales en FLER. ¿Por qué es FLER? Porque ustedes están viendo que el líquido cefalorraquídeo ha sido eliminado por el procedimiento y aparece con hipointensidad de señal. Y eso permite resaltar que hay diferentes focos de desmielinización que comprometen la sustancia blanca periventricular, acá en las astas posteriores, ustedes pueden ver también en las astas anteriores y también acá múltiples focos de desmielinización.
La siguiente. Esta de acá corresponde a un T1. Y en el T1, los focos de desmineralización se van a ver con hipointensidad de señal. Digamos, en las épocas iniciales de la resonancia magnética, a estas lesiones se le llamaban agujeros negros. La siguiente. Esclerosis múltiple también. Las imágenes son muy similares. O sea, ustedes deben ver que en FLAIR los focos de desmineralización aparecen con hiperintensidad de señal. La siguiente. Acá son imágenes en FLAIR sagitales, en donde ustedes pueden ver todos los focos de desmineralización que comprometen la sustancia blanca subcortical y periventricular, y también el cuerpo calloso, donde tienen una disposición perpendicular al eje mayor del mismo. La siguiente. Esto es un estudio en axial, en T1, y estudio en sagital, en donde permite ver que hay, después de poner contraste, hay foquitos que se incrementan o que realzan con el contraste y corresponden a placas activas. Entonces uno puede diagnosticar una placa activa si es que pone contraste después de haber hecho un estudio inicial. La siguiente. Acá otro caso en donde ustedes pueden ver más o menos lo mismo. Todos son casos de esclerosis múltiple en donde ven las áreas de desmineralización en el cuerpo calloso y que tienen una disposición perpendicular al eje mayor del mismo. La siguiente. La siguiente. Más cortes sagitales, también en FLAIR, igual. La siguiente. La próxima. Igual, todo más o menos el mismo patrón. Pero hay una enfermedad que se llama arteriopatía cerebral autosómica dominante, con leucoencefalopatía y atrofia cerebral, y que su sigla es CADASIL. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez sobre CADASIL. Vamos a ver imágenes que son muy similares, pero que el paciente no tiene esclerosis múltiple, si tiene más bien un problema de tipo vascular, que hay que tenerla presente para hacer el diagnóstico diferencial. La próxima. Este es el DERIC. Este es sumamente interesante esta imagen, porque ustedes ven que acá hay esta secuencia, que es un T2 coronal, en donde pueden ver que el nervio óptico del lado derecho, este es derecho, este es izquierdo, presenta un problema inflamatorio, una neuritis óptica derecha, asociada a desmielinización del segmento cervical de la médula espinal, corresponde a la enfermedad de DERIC. Sigue la siguiente. Este es una leucoencefalopatía vascular. ¿Qué cosa es la leucoencefalopatía vascular? Existen pacientes que tienen hipertensión arterial de larga data, y esta hipertensión arterial, en las crisis hipertensivas, los pequeños vasos cerebrales, la microvasculatura, se cierran y producen pequeños infartitos. Esos pequeños infartos generan un foco de gliosis y va a tener una intensidad de señal muy similar a una placa de desmielinización en los estudios de resonancia magnética. Entonces, por eso les decía yo que es bien importante la edad y la clínica del paciente para determinar más o menos el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando uno hace una resonancia magnética en un paciente a partir de los 40 años, 50, 60 años, que tiene hipertensión arterial de larga data y encuentra que hay múltiples focos de desmielinización, pero que no comprometen
el cuerpo calloso fundamentalmente, sino la sustancia blanca subcortical y periventricular, hay que plantear que esto pueda corresponder a una leucoencefalopatía vascular, que son múltiples focos de desmilinización, pero por compromiso vascular. La siguiente. Y esto es lo que le decía yo del CADASIL. El CADASIL es arteriopatía cerebral autosómica dominante ligada a infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Va a tener un patrón muy similar, pero la característica es que están comprometidos no solamente la sustancia blanca subcortical y periventricular, sino también el tronco cerebral y los lóbulos temporales, que es raro el compromiso en esclerosis múltiple. ¿Ya? La próxima. Acá tienen otro paciente con CADASIL, en donde, como ustedes pueden ver, el patrón de señal es muy parecida a la esclerosis múltiple, pero no es una esclerosis múltiple. ¿Ya? Se llama arteriopatía cerebral autosómica dominante ligado a infartos subcorticales y leucoencefalopatía. La próxima. Otro paciente. La próxima. Estas son imágenes sagitales contrastadas. Ya. La próxima. Creo que ahí terminamos, ¿no? Ya, entonces, en resumen, la resonancia magnética se ha convertido en una prueba esencial en el manejo de la esclerosis múltiple, hecho que es enfatizado por los nuevos criterios de McDonald para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Las hiperintensidades observadas en T2 son patológicamente inespecíficas. Ciertas características, tales como forma ovoide, localización en el cuerpo calloso, son típicas. La captación de gadolinio por una lesión de esclerosis múltiple indica injuria de la barrera hematoencefálica. Las evidencias indican que las lesiones captadoras de contraste son sitios de actividad inflamatoria.